Buen día, profesora. El día de hoy hablaremos del romanticismo mediante un debate. Para dar inicio hablaré sobre el tema. El romanticismo es un movimiento artístico, literario y cultural que nació a finales del siglo XVIII y que duró hasta comienzos del siglo XIX. Fue originado en Inglaterra y Alemania, pero en poco tiempo se extendió hasta Europa e incluso América. Los años en que el romanticismo estaba en su clímax fueron entre 1820 y 1850. Aunque se inició varios años antes en Alemania con la corriente literaria, el pensamiento del romanticismo surgió en contraposición de la antigua edad moderna, que buscaba el orden y la rigurosidad de todas las cosas. El romanticismo, en cambio, enseña que el artista puede construir su arte basándose en la subjetividad de sus emociones. A continuación, estimados, tienen un minuto aproximado para responder las siguientes preguntas. Pregunta uno: ¿cuáles son los principales géneros literarios desarrollados en la época romántica? Alejandro. La literatura romántica se originó en Alemania y solo se extendió a otras partes de Europa y América a fines del siglo XIX. La literatura romántica es en contra de los métodos racionalistas, el capitalismo y los estereotipos del clasicismo. Sin embargo, el periodo literario romántico en España llega más tarde y por menos tiempo, con mayor repercusión en 1835. En cambio, en América Latina, el romanticismo se caracteriza por mirar hacia atrás en su historia y la naturaleza de cada país. En contraste, los poetas románticos enfatizaron la expresión de sentimientos y emociones en su literatura. Por lo tanto, esta rama de la literatura es propia del género lírico, género narrativo, el drama y el teatro. Entre los autores románticos más notables se encuentran Johann Wolfgang von Goethe, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Francis Sordo. Nicole. Los principales géneros literarios son la poesía y el teatro. Fueron los géneros más destacados dentro del movimiento romántico, porque permitía al poeta la máxima expresión de sus emociones y de sus sentimientos. Eh, en poesía tenemos El estudiante de Salamanca, Diablo Mundo y El canto a Teresa, escritos por Spronce en 1808 y de 1842. En el tema de teatro fueron fue el principal destacado Shakespeare con, con su historia de amor de Romeo y Julieta. Eric. Los principales géneros literarios del romanticismo fueron tres. Uno, el teatro romántico. Tiene como tema estrella el amor, que choca contra las convenciones sociales y que de esta guisa casi siempre acaba en tragedia. La fatalidad, el destino cruel y la venganza son temas que aparecen con bastante asiduidad en las obras teatrales del romanticismo. Tiene como precursor a William Shakespeare, y una de sus obras más conocidas es Romeo y Julieta. 2. La poesía romántica. Se caracteriza por la dominancia de los sentimientos y los deseos. Se puede palpar un ansia de libertad y de amor, que se transforman en los ideales de vida de los autores. El amor romántico adquiere en la mayoría de ocasiones unos matices trágicos. Uno de sus principales autores fue Gustavo Adolfo Bécquer, que tiene como poesía La Rosa de Pasión. 3. La prosa. Esta alcanzó difusión con la novela histórica, que manifestaba el deseo romántico de evadirse del presente y la admiración por tiempos pasados. Estas novelas estaban ambientadas en la época medieval, pero no aspiraban a reconstruir con exactitud el pasado, sino a representar en esos ambientes los conflictos e intereses románticos. Tuvo como principal autor a José de Espronceda, y una de sus obras fue Sancho Saldaña. Listo. Pregunta 2. Cita un acontecimiento histórico que determina la tardanza en España del romanticismo. Nicole. El romanticismo en España fue tardío al estar condicionado por la situación política marcada por el absolutismo de Fernando VII.
El monarca publicó el decreto del 4 de mayo y retornó al antiguo régimen, restableciendo del régimen señorial, de las instituciones antiguas, de la Inquisición, de la censura, etc. La nobleza y la Iglesia recuperaron su papel privilegiado en el régimen. Esta última emitía prohibiciones contra la libre expresión de sentimientos y emociones. Alejandro. El romanticismo en España fue tardío al estar condicionado por la situación política marcada por el absolutismo de Fernando VII. El monarca publicó el decreto del 4 de mayo y retornó al antiguo régimen, restableciendo el régimen señorial de las instituciones antiguas, de la Inquisición, de la censura, etc. Y por último, Eric. El romanticismo es muy tardío en España, ya que por las circunstancias políticas, como la Guerra de la Independencia y el reinado de Fernando VII, que era antiliberalista, a la muerte de este el romanticismo llegó, pero en Europa ya había pasado. Por lo tanto, el romanticismo en España se produjo entre 1833 y 1850, con dos románticos tardíos como protas, que eran Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. La libertad romántica llega a ser radical a la hora de decidir sobre su vida o muerte, ya que la gran mayoría de los autores románticos se suicidaron o murieron jóvenes. Bueno, podemos concluir que el romanticismo como movimiento se opone a la ilustración, ya que los ilustrados creían que la razón era el motor que impulsaba al hombre hacia la felicidad. El romanticismo dio a conocer una libertad entre todos los sentidos, político, social y literario. El costumbrismo, perdón, siempre mira desde una perspectiva mucho más alta al pueblo, como poco paternalista, y fue frecuentemente su mirada que se ha definido como aristocrática. Eso sería todo. Gracias, profesora.